Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos, al aire. ¿Qué tal? Pero muy buenos días. Este martes 18 de agosto del 2026. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y así es como estamos arrancando el informativo Oriente Capital en esta mañana. De regreso después de un par de días de descanso y desde luego listos para acompañarlos con toda la información en la agenda local, los temas de la agenda nacional y desde luego lo que pasa en el mundo, aquí en el informativo de 8 a 10 de la mañana, con enorme gusto, en verdad, de saludarles y estar, como digo, de regreso. Sin duda, han pasado muchas cosas y hoy, particularmente, hoy los temas son diversos. Vamos a comentar, desde luego, lo que está pasando con el caso Sinaloa, esta relación con Estados Unidos, las acusaciones, desde luego. Hoy el tema que acapara la atención es lo que tiene que ver, ¿sí?, con quien fuera secretario de Seguridad, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien salió de la prisión metropolitana de Brooklyn y pues bueno, vamos a comentarlo desde luego más adelante. También todo lo que tiene que ver con, pues hoy lo destaca bien el diario Reforma, el caso de Andrés Manuel López Beltrán, quien aparecería en una investigación de la FGR sobre, sí, el huachicol fiscal. Sigue el tema del huachicol fiscal, pero pues ya prácticamente lo exoneraron. Eso lo vamos a comentar más adelante. Desde luego todo lo que está pasando también con la polémica, pues ya esta prueba presencial que está aplicando la UNAM. Se inició en el interior del país y ahora, desde luego, ya también se está aplicando aquí en la Ciudad de México. Así es que hay muchos temas que comentar en este martes. Una mañana soleada con un ambiente fresco en el Valle de México. 15 grados en la temperatura es lo que tenemos. Para hoy la máxima será de 25, la mínima de 13 aquí en la capital de la República Mexicana. En el caso de la capital mexiquense, 12 grados en este momento. Para hoy la máxima será de 21 grados, la mínima de 8 y lo mismo, una mañana soleada. Decir, en la movilidad pues no hay tantos contratiempos. La movilidad, por lo que nos reportan hasta este momento, sin mayor problema en el Valle de México. Recordemos, pues todavía la educación básica sigue en este periodo de vacaciones y eso la verdad es que se refleja bastante en la movilidad. Ya veremos, pues todavía nos quedan unos días, ¿no?, de aquí al cierre de agosto. Pues estos días para disfrutar, ¿sí?, del Valle de México. Eso sí, si es que no se registran movilizaciones como las que es habitual reportar aquí en la capital de la República Mexicana. Así es que quédense con nosotros, que tenemos mucho que informar de aquí y hasta las 10 de la mañana. De separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
aquí lo planteo. Atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador. Está retirado. Pero ahora sí, como decía mi abuela, si todavía no me he muerto, cabrones, ¿qué traen? Su riqueza inexplicable, su gasto de por lo menos 177,000 pesos en el hotel más caro de Tokio, Japón. Ustedes recuerdan hace un año comprando incluso obras de arte. Siguiente. Congruente en mi sentido aliancista, porque yo ya fui candidata al PAN. No creo que se le haya olvidado a nadie. En el 2021 se hizo un esfuerzo y logramos que las cámaras estuvieran no con esa sobrerepresentación que hoy abusivamente. Que Andrés Manuel López Obrador está ganando las elecciones. No lo pueden dejar vivo, lo quieren acabar. Porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta México, levanta América Latina. Por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Son las voces protagonistas de la noticia. En primer lugar, escuchamos a Mónica Soto, quien ayer hizo un anuncio importante. Sí, la magistrada anunció que se separa de su cargo en el Tribunal Electoral. Es un anuncio, desde luego, relevante y que destacamos esta mañana en las voces protagonistas de la noticia. Mónica Soto anunció este lunes su renuncia como magistrada a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que pone fin a una trayectoria de alrededor de 3 décadas vinculada a la función electoral. Esta decisión fue dada a conocer durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026, donde Soto Fregoso explicó que había decidido hacer una pausa en su vida profesional y jurisdiccional. Esta renuncia fue presentada el día de ayer también ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y desde luego esta pues va dirigida a la presidenta del Senado, Laura Ixel Castillo. Desde luego es parte de los temas que destaca este día. Pues, no se salvó de las polémicas durante su paso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un paso que quedó marcado desde el inicio por cuestionamientos sobre su cercanía con actores de Morena. A finales de 2023, ella pues fue captada en una cena con el legislador Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el INE. Ahora es este tipo diputado federal. La fotografía generó suspicacias por el momento político en que ocurrió, pues en ese momento Mónica Soto, junto con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, impulsaban la salida del entonces presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón. Tras la renuncia de Rodríguez Mondragón en diciembre de 2023, pues resulta que Mónica Soto es electa para encabezar la Sala Superior. Recordemos, Rodríguez Mondragón había mantenido posiciones que mostraban independencia frente a Morena, como su decisión, por ejemplo, de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por no presentar sus informes de precampaña. Y bueno, pues parte de esta polémica. Otra de las controversias durante la gestión de Mónica Soto fue la resolución sobre la sobrerepresentación legislativa después de las elecciones de 2024, algo que, pues desde luego, recordemos, benefició a Morena. Críticos de su decisión, sostienen que el tribunal
permitió que el partido Guinda y sus aliados obtuvieran una proporción de curules muy superior a la proporción de los votos obtenidos, lo que facilitó al oficialismo contar con una mayoría calificada para impulsar reformas constitucionales, desde luego destacando, y una de las primeras, una vez entrada la legislatura, pues recordemos, fue la reforma judicial. Esta determinación fue una de las decisiones más graves de la Sala Superior, mientras que la magistrada Yanin Otálora fue la única integrante que votó en contra de ese criterio. La elección judicial de 2025 también colocó a Mónica Soto y al tribunal en el centro de las críticas, particularmente por el caso de los acordeones. Los opositores al proceso denunciaron la existencia de estos materiales que presuntamente orientaban a los ciudadanos sobre por quién votar. Sin embargo, la Sala Superior negó que esos elementos hubieran tenido una incidencia determinante en la elección. Se trata de una de las decisiones más polémicas de la presidencia de Mónica Soto, pues consideró que el tribunal no reconoció las irregularidades denunciadas y determinó, y bueno, desde luego al final lo que hicieron pues fue validar las prácticas muy cuestionadas durante la elección judicial. Por esto y más es que el balance de la gestión de Mónica Soto pues quedó digamos atravesado por acusaciones de una excesiva cercanía del Tribunal Electoral con el poder político, en este caso con Morena, y bueno, pues tras estos señalamientos y otros, sus críticos cuestionaron decisiones sobre las conferencias mañaneras, por ejemplo, la calificación de la elección presidencial, la sobrerepresentación y la elección judicial. A ello se sumó, recordemos, el enfrentamiento con la Suprema Corte durante el proceso de la reforma judicial. Es así, pues el cierre de su presidencia muy marcado por una fuerte disputa sobre la independencia del tribunal y por las acusaciones de la Sala Superior. Que la Sala Superior en este caso dejó de actuar como un contrapeso electoral frente al oficialismo, y bueno, pues algo que se anticipaba. Por eso iniciaba haciendo ese recordatorio, aquella reunión, aquel encuentro con Sergio Gutiérrez Luna, y pues lo que ya se perfilaba sería justamente un papel de defensa, de apoyo, de respaldo al oficialismo. Y bueno, pues en otras voces protagonistas que destacan también esta mañana, escuchamos ni más ni menos que al polémico Gerardo Fernández Noroña, quien retó, ¿sí?, como lo escucharon, a Estados Unidos ante una posible investigación contra López Obrador. El senador lanzó un mensaje al gobierno estadounidense ante esta posibilidad de que esté indagando, de que pueda eventualmente indagar al expresidente. Y bueno, pues dice Noroña: atrévanse a tocar al compañero presidente. Es lo que dice, y bueno, pues que destacamos en esta mañana. Por otro lado, el Partido Acción Nacional en conferencia puso bajo la lupa la riqueza de Andy López Beltrán. Digo, ya que hablamos del expresidente, ahora en el caso de su hijo, el vocero nacional de Acción Nacional aseguró que la riqueza de Andy López Beltrán es inexplicable y cuestionó el origen de su patrimonio al señalar que nunca ha trabajado. Parte de lo que escuchamos esta mañana. También, por otro lado, a nivel local, lo que tiene que ver con el proceso electoral. En el caso de Sinaloa, una de las voces críticas, uno de los contrapesos y alguien que ha figurado desde luego en los reflectores,
pues lamentablemente, porque también fue víctima, en este caso, de la delincuencia organizada. Y digo, pues es parte de la oposición allá en Sinaloa, es Paola Garate. Ayer en conferencia descartó haber renunciado al tricolor, pero pidió hacer alianzas para frenar la sobrerepresentación de Morena. Ella pues informó, sí, y confirmó en conferencia de prensa que se registró en la plataforma abierta del PAN como aspirante a la candidatura por la gubernatura de Sinaloa para 2027, precisando que el proceso no le exigía abandonar las filas del PRI. La legisladora argumentó que su registro responde a la necesidad de consolidar un frente común, y ella pues así lo dice, como lo escuchamos: yo no he renunciado, el participar en el proceso del PAN no requiere, no implica renunciar a la militancia en el PRI, y además recordó que en otros procesos en los que ella ha participado, pues fue en alianza. Recordemos que a nivel nacional se ha dicho por parte de Acción Nacional, no habrá alianza con el PRI. Eso es lo que han dicho a nivel nacional. Veremos qué ocurre en los estados. Y bueno, pues en el caso particular de Sinaloa, que ha estado bajo la lupa, desde luego, por estas acusaciones que implican a funcionarios, entre ellos ni más ni menos que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Y finalmente, en estos temas, a quien también escuchamos es a la senadora de Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, quien aseguró, y esta declaración pues ayer llamó la atención, aseguró que Estados Unidos no quiere vivo a López Obrador. Así lo dijo, fueron las palabras de Ana Lilia Rivera, quien afirmó que por eso van tras sus hijos, en referencia a la reciente revocación de la visa de Andy López Beltrán. Parte de los temas en esta mañana, parte de estas voces protagonistas de la noticia. Y vamos de lleno con la agenda informativa. Iniciamos en el tema que tiene que ver con la educación. Y es que a nivel nacional se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública va a realizar una consulta en los próximos días. Será los días 24 y 25 de agosto. ¿Con qué intención? Bueno, pues lo que dijo el secretario de Educación el día de ayer es que se busca decidir si se regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica. Más de 1 millón de maestros de los niveles preescolar, primaria y secundaria van a participar en este ejercicio que se llevará a cabo durante la semana del Consejo Técnico. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el objetivo de esta medida es evitar, dice, el uso excesivo de pantallas, restringir el contenido no solicitado y proteger la salud mental de los menores. Actualmente, 16 estados del país ya cuentan con alguna regulación al respecto en sus planes, y donde se han visto lentos pues es a nivel federal. El tema, y aquí no hay que desde luego revolver uno con otro, pues es que también se ha hablado de este debate de la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial, la regulación a plataformas digitales, ese sí no exclusivo para lo que ocurre dentro de los planteles. Entonces habría que diferenciarlo. También se anticipan foros, también se habla de una discusión abierta
aunque pues tenemos los antecedentes de cuando se hacen este tipo de anuncios, ¿no? Aunque se realicen los foros, aunque se diga que es un tema abierto y que se escucha a la ciudadanía, la verdad es que pues poco se atiende lo que ahí se dice por parte de quienes piensan diferente al partido en el poder. Aquí en la Ciudad de México, ayer lunes, la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el primer examen de control presencial. Fue en el Palacio de los Deportes con una importante asistencia. Sí, acudieron poco más de 8,300 aspirantes. Esto representa pues por otro lado, una inasistencia cercana al 30% respecto a los convocados. ¿Qué pasó con todos esos que no asistieron? A mí me parece interesante, habría que revisar cuántos de los que no se presentaron al examen de control presencial, pues resulta que tenían pues un puntaje casi perfecto con la prueba en línea. La máxima casa de estudios implementó esta evaluación presencial utilizando tabletas sin conexión a internet para validar ahora los resultados tras detectar, pues recordemos, graves irregularidades y trampas en el proceso de admisión en línea. Las autoridades universitarias señalaron que el ausentismo no implica forzosamente que los faltantes hayan cometido fraude, ya que es común que los jóvenes apliquen a varias instituciones de manera simultánea y elijan sus opciones conforme avanzan los procesos. Eso es lo que dice la UNAM, pero insisto, revisemos cuántos de los que no se presentaron pues ya con la prueba en línea, pues resulta que tenían garantizado su ingreso a la máxima casa de estudios. Habrá que esperar todavía los resultados. Es un proceso que todavía está en marcha. Desde luego, por lo pronto, lo que destaca, pues es, insisto, esta nutrida asistencia a la prueba que se realizó. Pues sí, tuvieron que regresar a esta manera presencial. Ahora fue en el Palacio de los Deportes. Vamos ahora con el panorama de seguridad. Como ya les adelantaba, el general en retiro y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, salió de prisión allá en Estados Unidos. Según lo que se dio a conocer y que trascendió, desde luego, porque así como en México tenemos la Plataforma Nacional de Detenciones y otras pues también que nos permiten saber quiénes están en reclusión, en dónde se encuentran, en qué condición. Bueno, pues también Estados Unidos cuenta con ese tipo de plataformas. Pues resulta que Gerardo Mérida Sánchez habría salido de prisión el pasado 11 de agosto luego de permanecer 3 meses encarcelado allá en Nueva York. Él fue el que se entregó a las autoridades estadounidenses en el mes de mayo para enfrentar cargos por colaboración con el cártel de Sinaloa. Los registros judiciales indican que su salida de prisión no significa que haya sido liberado de los cargos, pero llama la atención desde luego qué beneficio obtuvo y con qué declaraciones o qué información le aportó al gobierno estadounidense. El escenario legal apunta a que se encuentra bajo custodia federal en una ubicación confidencial. Eso es lo que podríamos confirmar. Todavía, desde luego, y se perfila, digamos, para integrarse al programa de testigos colaboradores de Estados Unidos. Desde luego, por este tema, seguramente van a cuestionar esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum y más adelante vamos a retomar lo que vaya ocurriendo en la conferencia de Palacio Nacional que pues en estos momentos está llevándose a cabo
Y bueno, pues nosotros estamos al pendiente. Si hay algo relevante que destacar, lo estaremos retomando. En más de la agenda de seguridad, la agenda de violencia que lamentablemente pues continúa afectando a gran parte del territorio nacional. Ayer lunes se registró un ataque armado durante una fiesta familiar, esto en la localidad El Pital, en el municipio veracruzano de San Rafael. Ahí, hombres armados abrieron fuego frente a una escuela primaria, dejando un saldo de 2 hombres y una mujer sin vida. Los agresores, pues qué novedad, lograron escapar. Por otro lado, por cierto, también en la agenda de seguridad, compartirle en Puebla, agentes de la Fiscalía Estatal detuvieron a Juan N., presidente municipal de San Juan Tianguismanalco. Hasta el momento, las autoridades no han detallado los delitos específicos por los que fue arrestado, aunque pues sí podemos decir, esta captura se enmarca en una serie de investigaciones contra funcionarios municipales, contra funcionarios locales, por presuntos vínculos delictivos y desde luego irregularidades administrativas. Así es que vamos a estar al pendiente, pues por qué detuvieron al alcalde de este municipio poblano, Juan N., el municipio de San Juan Tianguismanalco. Así las cosas. Y bueno, pues decirle por otro lado, ya que hablamos de los estados, un serio problema que se ha presentado y que pues aquí hemos denunciado. No es exclusivo de Chiapas, no es exclusivo de Guerrero y lamentablemente tiene que ver con la violencia. El problema del desplazamiento forzado en el país, en donde familias enteras y comunidades enteras tienen que abandonar, desde luego, sus hogares por la violencia. Y en este caso, comentarle 2 casos. Por un lado, el gobierno federal informó que entre mayo y agosto de este año, 264 familias originarias de la región de la montaña de Guerrero han logrado regresar a sus hogares. La secretaria de Gobernación detalló ayer que para lograr este retorno se instaló un puesto de mando permanente con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para frenar la violencia de los grupos criminales. En contraste, hoy martes 18 de agosto se cumple exactamente un año del desplazamiento violento de más de 200 habitantes de la comunidad de Buenavista, es en la región mixteca de Oaxaca. A raíz de un conflicto agrario, hombres armados de Santa María Yolotepec incendiaron sus casas y robaron su ganado. Desde hace 12 meses, más de 100 personas viven refugiadas en la azotea del Palacio Municipal de Santiago Yosondúa, durmiendo ahí a la intemperie, pues cocinando también ahí con anafres, en medio de los llamados que las autoridades estatales pues han hecho para cumplir algunas resoluciones judiciales que les otorgan la posesión de sus tierras. Pues ellos no regresan porque la violencia está latente. Se cumple hoy un año desde ese desplazamiento y así, insisto, no son casos aislados, no es solo, aquí estamos hablando de 2 temas, la montaña de Guerrero y por otro el caso, este caso particular en la Mixteca de Oaxaca, pero también hemos aquí reportado desplazamientos en el caso de Michoacán, en el caso de Chiapas, y así podríamos sumar otros más que se han registrado recientemente en el país, y todos relacionados, pues no con un fenómeno natural, quizá por afectaciones que pues también ocurren a partir, no sé, de huracanes y demás, sino estos relacionados con la violencia desatada que pues lamentablemente tenemos en México.
planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Inyectan más al Tren Maya y aún así pierde. Reforma. Exonera FGR a Andy, no hay pruebas, dice. Milenio. Exmando policial de Rocha deja prisión y ya negocia con Estados Unidos. Excelsior. Gerardo Mérida ya no está bajo custodia de Estados Unidos. La jornada. Son ultrarricos 57 funcionarios del gobierno de Donald Trump. El Economista. El empleo del sector manufacturero en junio se mantuvo en fase de atonía. El Financiero. La tasa de bonos de Estados Unidos alcanza nivel máximo de 19 años. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Renuncia en vivo la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto. 2. Tadei arma equipo del INE con cercanos a Morena. 3. Consulta a maestros sobre el uso de celulares en la escuela. Será el 24 y 25 de agosto. 4. Empleos en manufactura suman ya 40 meses de caída. 5. INE dormido ante aspirantes electorales adelantados. Por el momento es todo. Búscame en las redes sociales como Miguel Ángel Cacique y recibe todos los días este informativo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Muy buenos días, Mario, amigos de Oriente Capital. Les informo que una fuga de gas natural provocó momentos de alarma entre vecinos y comerciantes de la colonia San Sebastián en Toluca, luego de que trabajadores que realizaban labores para reparar una falla en la red de agua dañaran accidentalmente una tubería de combustible. El incidente ocurrió sobre la calle Isabel la Católica, casi esquina con avenida José María Morelos, donde la fractura del conducto ocasionó la liberación de gas en la vía pública. Ante el riesgo, habitantes y comerciantes de la zona evacuaron de manera preventiva sus inmuebles mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y bomberos de Toluca, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar la fuga y reducir el riesgo de una explotación o intoxicación. También se movilizaron cuadrillas técnicas de la empresa encargada del suministro de gas natural. En tanto, policías municipales acordonaron el área para evitar el paso de personas y vehículos. Después de varios minutos de trabajo, la situación quedó bajo control y no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores. Las autoridades realizaron los informes correspondientes para determinar cómo ocurrió el incidente y, en su caso, deslindar responsabilidades. Hasta aquí mi información. Saludo a nuestro amable auditorio. Con maquinaria pesada aportada por la Dirección de Obras Públicas Municipal, se iniciaron los trabajos para arreglar las calles de la colonia La Antorcha, en la Delegación Municipal de San Martín Toltepec, en el municipio de Toluca. Realizaron el rastreo y alineación de las calles a las que aplicarán fresado en frío. Durante un año, los habitantes de este asentamiento popular realizaron gestiones para el arreglo de las calles Miguel de Cervantes, Shakespeare y Unión, entre otras, para beneficiar a 150 familias. Juana Hernández Jiménez, integrante del comité de la colonia, manifestó que fue la unión de los vecinos y su insistencia ante las autoridades las que permitieron este avance para mejorar las condiciones de la colonia. Para Oriente Capital, Raúl Jerónimo. Buen día, Mario y auditorio de Oriente Capital. Para informarles que vecinos del municipio de La Paz promueven jornadas de salud en apoyo a las familias que habitan en el Cerro El Pino. En la actividad se integran médicos y enfermeras con el objetivo de que las familias más humildes puedan acceder a los servicios médicos. Además, ofrecen útiles escolares a bajo costo. La jornada se realiza en la colonia Mariel, Ampliación Mariel y Tecomatlán. Acercan los servicios de salud a las familias que habitan en la zona. Los módulos se instalan los días miércoles, sábados y domingos de 10 a 14 horas.
Los organizadores piden a la población acercarse a los centros de distribución de leche Liconza o a las delegaciones donde se instalan los servicios para que puedan acceder a los beneficios como la obtención de certificados médicos que solicitan las instituciones educativas. Todo en apoyo a las familias más humildes del Cerro El Pino, informó Cecilia Hernández. Gracias a nuestros corresponsales con información importante desde distintos puntos del Estado de México. Y vamos con la información internacional. Ayer el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusó que Estados Unidos, lo manejan como un país occidental, está preparando una campaña para vincular a Moscú en el suministro ilegal de armas a grupos criminales, a cárteles, en el caso de México, Colombia y Venezuela. La dependencia rusa sostiene que el plan consistiría en utilizar armamento incautado durante la operación militar en Ucrania. Se adelanta y anticipa también la grabación de videos falsos para simular su entrega a las organizaciones delictivas latinoamericanas. Es lo que ayer dio a conocer en un comunicado y que desde luego pues todo lo que se señala ahí pues para la gran mayoría no sería novedoso, pues que este tipo de acciones sean realizadas por parte de los estadounidenses. Así es que se adelanta el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y bueno, pues dice en este mensaje un país occidental. Bueno, está hablando ni más ni menos que de Estados Unidos. Y ya que hablamos de ese país, también en la agenda internacional, los aeropuertos de Estados Unidos se han convertido en el nuevo centro de operaciones del del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, los agentes están realizando hasta 40 arrestos diarios de migrantes en terminales aéreas. Van estos agentes a menudo vestidos de civil y pues desde luego bloqueando a los viajeros justo antes de abordar sus vuelos. Las autoridades migratorias logran esto cruzando los datos de las aerolíneas con la Administración de Seguridad de Transporte. Organizaciones de derechos humanos advierten que la mayoría de los detenidos son personas sin antecedentes penales, tampoco tienen órdenes finales de deportación, incluyendo en este caso viajeros con visas vencidas o solicitudes migratorias en proceso. Pues bueno, no queda ahí la información, la agenda informativa que tiene que ver con Estados Unidos. Ayer, durante un evento en la oficina Oval, el presidente Trump mandó callar a la periodista que estaba ahí representando a CNN. El mandatario la interrumpió, le gritó "cállate", y la calificó de ruidosa y de dar noticias falsas luego de que la reportera lo cuestionara sobre sus recientes contactos con el líder norcoreano Kim Jong-un. Y bueno, pues también sobre los comentarios de un congresista respecto a una asistente ejecutiva de la Casa Blanca. Bueno, pues ahí está, ¿no? No es la primera vez que ocurre un incidente de esta naturaleza, un desencuentro entre el presidente de Estados Unidos y un integrante de la prensa. Y bueno, pues ayer fue el caso
de la periodista de CNN. Así las cosas. Y bueno, pues decirle en la agenda, también en la agenda internacional, ahora lo que tiene que ver con Colombia, pues hemos desde luego dado seguimiento a pues, todo lo que ha ocurrido en torno a esta tragedia, a este terremoto magnitud 7.4 que devastó el departamento del Chocó. A solo unos días de haber asumido el poder, el presidente Abelardo de la Espriella tiene una crisis, por un lado una crisis nacional, por las secuelas de este terremoto. ¿Y cuál es su respuesta? El mandatario anunció un plan Marshall para la reconstrucción de la zona afectada. Instaló un puesto de mando unificado. Sin embargo, su decisión de rechazar a rescatistas internacionales que no cuenten con certificación directa de la ONU, como fue el caso de los topos de México, le ha traído críticas y fricciones con funcionarios de la administración anterior. A la par de la emergencia, y podríamos decir aprovechando la emergencia, el gobierno estadounidense el gobierno de Trump anunció que Colombia ya autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio para supuestamente combatir el narcotráfico. Así está algo que ya se anticipaba, desde luego, incluso desde la campaña, porque pues así se dio a conocer esta cercanía con Estados Unidos. Y pues lo dijimos, es la llegada de la derecha al gobierno de Colombia. Y pues desde luego en este contexto se aprovecha la crisis y todo lo que está ocurriendo en torno a esta tragedia, a este terremoto, que ya pues tiene más de un centenar de víctimas. Así las cosas en la agenda internacional. En más de la información y regresando desde luego a los temas locales, los temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Habitantes de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa denuncian que las inmediaciones de Canal Nacional son muy inseguras durante la noche, ¿sí? La capital de la transformación, como se dice, pues sin duda tiene problemas de seguridad que siguen pendientes. No hay una sola alcaldía que se salve, sin duda. Pues hay algunas que destacan por la inseguridad, lo hemos dicho, Iztapalapa, la Gustavo Amadero, Tláhuac. Y bueno, en este caso, en las inmediaciones del Canal Nacional hay problemas, particularmente en la noche. Los vecinos señalan que aunque de día hay presencia policial y corredores, por las tardes y noches en el lugar pues hay poca iluminación y este espacio pues es utilizado para el consumo de sustancias. Esta denuncia se da en el contexto del hallazgo de 2 cadáveres en las aguas del canal. Pues en días recientes hablamos del 2 y 9 de agosto. ¿Qué es lo que dicen las autoridades locales? Recordemos, ellos también tienen a su disposición corporaciones de seguridad. O sea, no solo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que pues es a los que más vemos, digamos, en el caso de la Ciudad de México. Que es un contraste importante, ¿no?, con el Estado de México, en donde es al revés, se ve más presencia de las corporaciones municipales que de la policía estatal. Bueno, en el caso de la Ciudad de México vemos más presencia de la SSC, pero también las alcaldías tienen sus corporaciones de seguridad. Por su parte, pues la alcaldía Coyoacán anunció que van a redoblar los recorridos de unidades
una de las patrullas y a pie en esta zona que limita con la alcaldía Iztapalapa y que estadísticamente pues destaca. De por sí las zonas que limitan, ¿no? Lo vemos en el Estado de México, bueno, pues también pasa en la Ciudad de México. Esos límites territoriales suelen ser desde luego puntos inseguros porque se aprovecha ahí la falta de coordinación entre las distintas, pues sí, justamente las distintas corporaciones. Así ocurre y bueno, pues vamos a ver si es verdad esto, porque insisto, pues ¿por qué se aprovecha ahí para abandonar cuerpos? Bueno, pues por la falta, eso nos habla así de la falta de presencia policial. Y por otro lado, pues en el caso de la Ciudad de México, que tanto se ha presumido desde hace varios años, recuerdo desde que estaba Marcelo Ebrard como pues sí, en ese momento pues encargado de la seguridad. Recordemos, antes de ser jefe de gobierno, pues él estaba al frente de la seguridad en la Ciudad de México. Pues ya se hablaba, ¿no?, de una ciudad vigilada, la más vigilada del país. Desde entonces y hasta ahora ha incrementado el número de cámaras que están ahí en la Ciudad de México, pero todavía hay varios puntos concurridos que no cuentan con esta infraestructura de seguridad. En más temas de la capital, ayer lunes, comerciantes de la organización Mazahua Indígenas bloquearon la circulación en Avenida Juárez desde Valderas hasta Eje Central. Las afectaciones en esa zona, pues, prácticamente del primer cuadro de la ciudad, fueron pues importantes. Los manifestantes instalaron carritos de comida, mesas y lonas sobre la vialidad. Esto en exigencia a la Secretaría de Gobierno para que les otorgue más espacios para trabajar en la Alameda Central. Los comerciantes argumentan que las autoridades solo les ofrecen 7 lugares por agrupación y descansos obligatorios de lunes a miércoles, condiciones que aseguran no les permiten obtener el sustento diario. Y es que, bueno, pues no han logrado, desde luego, el control total ahí en la Alameda Central. Primero pasamos de estos excesivos espacios, ¿no? Estaba ocupada prácticamente toda la Alameda Central. Fue escandalosa, desde luego, esa imagen donde la parte de enfrente del Palacio de Bellas Artes estaba convertida pues en un tianguis, ¿sí? Y se hizo muy mediático el tema, y es entonces que el gobierno de la ciudad pues retira otra vez a los comerciantes. Se hace una negociación porque hubo protestas, desde luego. Se les van cediendo espacios, en este caso en la Alameda Central, y sí, es posible ver ahora entre lo que es la Alameda y Bellas Artes, pues ahora un corredor ahí con puestos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues que se les den más espacios. Esto, desde luego, pues está en veremos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y pues hay opiniones divididas, como siempre, cada que se habla del comercio informal. Y lo que hemos dicho y en donde hemos puesto especial énfasis es justamente cuando se habla, por ejemplo, de la generación de empleos. Y ese es el contraste, ¿no? Porque pues toda la parte del comercio informal va en aumento a partir justamente del muy serio problema que tenemos en México con lo que es el empleo formal, ¿no? Y entonces aumenta el desempleo y eso obliga a muchas personas a recurrir, desde luego, a esta informalidad con todos los riesgos que implica, ¿no? Entonces ahí está, ese es el contraste, esa es la realidad que contrasta con el discurso oficial que habla de que vamos muy bien en el terreno de la economía, de que vamos muy bien en materia de generación de empleos, pero basta con revisar las cifras del IMSS, por ejemplo,
que es el que constata, en todo caso, cuando hay generación de empleos formales, porque incrementa desde luego el número de afiliados, ¿no? Así las cosas. Y bueno, también ayer lunes, en el marco del Día del Peatón, activistas de la organización México Previene formaron barreras humanas para ayudar a transeúntes a cruzar la intersección del eje 1 Poniente y el eje 3 Sur, es la colonia Roma Sur. Durante los semáforos en rojo, pues se aprovechó para hacer esta manifestación porque justamente sin entorpecer la movilidad, los manifestantes se colocaron frente a los automóviles para garantizar el paso seguro, principalmente de adultos mayores que acuden a los hospitales cercanos. Con esta acción pacífica exigieron mayor seguridad vial, el respeto a las señales de tránsito por parte de automovilistas y motociclistas y la armonización de las leyes locales con la Ley General de Movilidad. Esto pues es todavía un tema pendiente, hace falta hacer mucho. Desde luego en la Ciudad de México, por apostarle a la civilidad, desde luego, y verdaderamente privilegiar, ¿sí?, a los peatones. También digo, no fue el día del ciclista, pero en la Ciudad de México también hace falta mucho trabajo, sobre todo en la concientización para el respeto de estos espacios, los espacios ya asignados, que ya son bastantes. Quizá pues también es un contraste, ¿no? Enfocados más en las alcaldías de la zona centro de la ciudad, pero aunque se cuenta con los espacios, pues no hay un respeto a las ciclovías. Lo mismo en el paso, en el cruce de peatones, pues todavía, ¿no? Quienes pues ante la falta de sanciones en el alto, pues están ahí invadiendo el espacio, el llamado cruce de cebras. Es invadido por automovilistas que están esperando pues que se ponga el verde. Insisto, ante la falta de sanciones, de llamados, pues la verdad es que esto va a continuar. Si bien llega a ocurrir que pues a veces es difícil anticiparse o que ahí le toma por sorpresa el alto, principalmente cuando hay bastante tráfico, pero hay quienes hacen de esto una práctica recurrente, pues importándoles muy poco, ¿no?, el caso de los peatones. Y bueno, pues lo hemos dicho aquí, se siguen lamentablemente registrando muertes por la imprudencia de algunos automovilistas. Rápidamente, ¿qué está ocurriendo en la conferencia de Palacio Nacional? Y lo retomamos más adelante. Escucharemos desde luego a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya habló del caso de Andy López Beltrán y dice la presidenta que no estuvo en el radar en cuanto a las investigaciones relacionadas con huachicol fiscal. Dice, insiste la presidenta en que se trata de un asunto político. Pues parte de lo que ya anticipábamos, hoy destaca el diario Reforma. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la solicitud o revocación de una visa estadounidense es, en principio, un asunto de carácter individual y no una relación entre estados, salvo cuando se trata de visas diplomáticas o solicitadas por un gobierno. Sostuvo que en el caso del retiro de la visa de Andy López Beltrán es un asunto político y cuestionó que pueda considerarse una decisión ajena a las decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Pues parte del tema, imposible que la presidenta no hablara de ello y bueno, pues desde luego a pregunta expresa esta mañana. Más adelante retomaremos esto. Mientras tanto, el resumen de la información. Question marks and you're just surfing, leaning
Las 9:04, 16 grados en la temperatura y estamos ya en la segunda hora del informativo. Gracias por el favor de su compañía, quienes nos siguen en vivo en la multiplataforma de Oriente Capital, y también gracias a quienes nos acompañan una vez que hemos finalizado esta transmisión y que nos siguen a través pues también de las muchas plataformas. Destaca desde luego Spotify, Apple Podcast, quizá de las más conocidas, pero en cualquier plataforma de podcast ahí nos van a encontrar. Ahí está el informativo, ahí se pueden suscribir y una vez que hemos finalizado la emisión en vivo, nos van a encontrar con todos nuestros episodios. Ahí está la audioteca del informativo, pues prácticamente todos los episodios, salvo algunos que desde luego por temas de copyright y demás llegan a, eso sí hemos detectado, llegan a ser silenciados en las plataformas, pero es, insisto, la cuestión del copyright. Muchos temas que tenemos todavía para compartir de aquí hasta las 10 de la mañana. Más adelante vamos a platicar desde luego qué es lo que presenta esta semana la revista Buzos de la Noticia. Tocaba lunes, ¿no? Tocaba ayer, pero pues desde luego será el día de hoy que pues le echemos un vistazo a este semanario que destaca algo de lo que quizá se ha dejado de hablar, pero que sigue ocurriendo en el país, y es justamente el desabasto de medicamentos. Presenta en su edición número 1251 este semanario, se agrava el desabasto de medicamentos. Lo vamos a comentar más adelante, desde luego, y no es el único tema que presenta esta semana la revista Buzos de la Noticia. Así es que quédense con nosotros. Desde luego vamos a escuchar enseguida lo que se está diciendo en la conferencia de Palacio Nacional. Pues ya tanto en defensa la presidenta Claudia Sheinbaum, como era de esperarse, no hay nada de novedoso en esto, pues ya en defensa de Andy López Beltrán. También otro de los temas que se ha abordado en esta mañana, pues es martes, tocan los temas relacionados con salud. El director del IMSS destacó el incremento de cirugías y consultas realizadas durante 2026. Y lo que llama la atención, habría que preguntarle desde luego a los derechohabientes, pero pues dice que van bien, que llevan avances hacia la meta que se trazaron para este año. Detalló que pues están cercanos a cumplir con los objetivos fijados para este año. Pues como siempre, cada martes se habla bien, muy bien de la salud, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, desde luego acude también el secretario de Salud Federal. Y bueno, pues ahí están las cifras alegres, como todo lo que se maneja en la conferencia de Palacio Nacional, ¿no? Los lunes toca desde luego destacar que vamos bien en el terreno de la seguridad, y así nos vamos. Bueno, pues insisto, habría que contrarrestar. Ahorita voy a comentarles, ayer salieron a manifestarse integrantes del sector salud en el Estado de México, hubo bloqueos. Y bueno, pues esto ya se ha presentado desde hace varios meses, siguen sin resolver el tema en el gobierno que encabeza Delfina Gómez Álvarez, y pues también ahora pues decir, hay una responsabilidad compartida. Recordemos, pues ya la mayoría de estos espacios pasaron a el esquema de el IMSS Bienestar. Esto y más es lo que vamos a comentar, así es que quédense con nosotros de aquí y hasta las 10 de la mañana. El contenido actual de estos lineamientos van más allá de lo que establece la propia ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Desde artículo 19 queremos decir un paso más. Va en contra de lo que dice la Constitución, va en contra de lo que dicen los tratados y acuerdos internacionales de los cuales México es parte. La mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decida por ellas, sino de ciudadanos capaces de decidir por sí mismos. Opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Entonces estamos listos ya con estos trabajos. Será el 24 y 25 de agosto. Van a participar más de 1 millón de maestros en más de 200,000 escuelas en todas las entidades federativas del nivel. Es irónico lo que hoy venimos a discutir, pareciera irónico cómo proteger al ciudadano, ahora vigilando en lo que se le permite o se le debe de permitir escuchar. Qué ironía, de verdad, es verdaderamente paradójico. Nosotros desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo tenemos claro. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. ¿Cuántas visas han sido revocadas a políticos de nuestro país? La presidenta responde esta mañana. Señaló que la Embajada de Estados Unidos en México no otorga esa información, ya que la cancelación o revocación de un visado no representa un asunto de Estado, sino un tema de carácter personal con la persona solicitante, a menos de que se trate de visas tipo diplomático o las que requiere directamente un gobierno. Vamos a escuchar lo que está diciendo esta mañana la presidenta Sheinbaum. Nosotros no nos dan información de la embajada. Y ellos claramente nos han dicho, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que la solicitud de una visa y la revocación de la visa es un asunto no de Estado, sino, o de estados, de relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa. A menos que sea una visa diplomática o una visa solicitada por el gobierno, por alguna razón que tenga que ver con las tareas, la relación de la solicitud de la visa es personal. Esa es la información que nos han dado. Entonces, y no hemos solicitado tampoco que nos digan cuántas personas han sido revocadas sus visas por razones y por qué razones. Entonces, es una relación individual el que va y solicita la visa, a menos que tenga que ver con una razón de Estado o de relaciones exteriores. Por ejemplo, en mi caso, pues yo llevo una visa diplomática cuando voy a Estados Unidos. Tengo una visa de turista, pero tengo también una visa diplomática por ser presidenta. Si hubiera algo con esa visa, bueno, o algo con una visa del canciller, o algo con una visa que tenga que ver con una solicitud oficial, es distinto, porque ya sería un problema de dos entidades, de dos estados, frente a la solicitud individual de una visa. Igual que cuando solicitan una visa a México, pues es la relación de la persona que lo solicita con el Estado mexicano. Y como ya le anticipaba, pues la presidenta niega que Andy López Beltrán estuviera bajo la mira por el tema del huachicol. Aseguró que nunca estuvo en el radar. Vamos a escuchar parte de lo que está mencionando en esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica. Entonces, es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que solo le competen
al gobierno o a la fiscalía o al Poder Judicial. ¿Qué pasa con la oposición? Como la oposición no tiene proyecto de nación, porque es la verdad, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos. Entonces, se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada. La voz de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, pues cuestionada por el tema de la visa retirada a Andy López Beltrán. Decirle también, descartó negociar con Estados Unidos por el retiro de visas. Aseguró que tener una visa no define a una persona y sostuvo que, pues, si existe un delito que perseguir, Estados Unidos debe presentar pruebas tal como exige cuando México solicita detenciones. Bueno, pues en esto sí, nos sumamos a lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en Estados Unidos, particularmente doble nacionalidad, y que Estados Unidos no procede. Y otros mexicanos que están en Estados Unidos y que tampoco ha procedido. ¿Y qué nos han solicitado ellos? Pruebas. Aquí lo presentamos en una mañanera. Lo podemos volver a presentar si quieren. Pero son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. Pues ahí está lo que responde esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum por pues toda esta polémica que acaparó los medios en los últimos días y bueno, pues hoy tenían que cuestionarla. Desde luego a partir de las declaraciones y de lo que informa recientemente la Fiscalía General de la República. Con esto pues queda libre de toda culpa, con lo que dice la presidenta. Pues, además, o sea, para ellos no está en el radar, no hay ninguna investigación. Y pues sí, aprovechando ese contexto, lo cierto es que pues los hijos del expresidente, vaya, se han beneficiado, ¿no? Esto ha quedado exhibido. Por cierto, en este contexto, decirle, hay audios que presentó ayer Carlos Loret de Mola en Latinus, que mostrarían conversaciones atribuidas a, otra vez, Amílcar Olán y su hermano Luis Alberto Olán, con las que, y bueno, en las que se exhibe, se habla de sus presuntos contactos con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el reportaje que se presentó, Amílcar, identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, a este personaje, el Andy del que hablamos, pues habría encargado a su hermano establecer vínculos con operadores criminales para proteger los negocios relacionados con el suministro de balastro que serviría para la construcción del Tren Maya y el tren interoceánico. En las grabaciones, Luis Alberto habla con Amílcar sobre su cercanía con Iván Casarín Molina, alias El Tanque, uno de los operadores que ha sido identificado públicamente como integrante de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Según lo expuesto en el audio, ese contacto habría servido para que
una mina de balazo en Veracruz dejara de ser víctima de extorsiones. La conversación presenta a este personaje, el tanque, como una figura con capacidad para intervenir en asuntos relacionados con actividades económicas en la región. Otro de los audios que fueron expuestos por Loret muestra a Amílcar Olán hablando con el empresario Ángel Montero relacionado con la producción de este balasto. En la conversación, Amílcar presume la capacidad de su hermano y asegura que va a estar al mando de todo, además de afirmar que las personas con las que tuvo contacto eran sus brothers, sus compas, es lo que se escucha en ese audio. La referencia no aparece aislada. En 2024, recordemos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundió otro audio relacionado con Amílcar Olán, en el que su interlocutor aseguraba conocer a este personaje, el tanque, y utilizaba esa relación como una forma de explicar por qué una persona habría dejado de ser molestada por integrantes de la delincuencia organizada. En esas mismas grabaciones se hablaba de la posibilidad de explotar minas en Oaxaca y de producir material para el negocio del balasto, el que, bueno, pues recordemos es una piedra triturada que se coloca debajo de las vías ferroviarias y que fue un insumo fundamental en las obras del Tren Maya y otros proyectos ferroviarios en la pasada administración. Las conversaciones se, pues desde luego, insertan en una investigación más amplia sobre el negocio para obras ferroviarias del gobierno federal. Reportes anteriores de Latinus han documentado conversaciones de Amílcar Olán sobre precios, transporte, producción y suministro de piedra para proyectos como el tren interoceánico, mientras que documentos citados en investigaciones previas señalan justamente contratos millonarios para el suministro de este material. Sigue la polémica en torno a este caso y bueno, pues la presidenta insiste, no hay investigación, no están los hijos del expresidente bajo la lupa, al menos de la Fiscalía General de la República. Es lo que hoy, pues desde luego se destaca y aquí le hemos dado seguimiento. Y bueno, vamos ahora con información del Estado de México. Ya les adelantaba, ayer hubo protestas en varios puntos de la entidad mexiquense. Trabajadores del sector salud estatal protestaron en distintos puntos de la entidad debido a que no se ha concretado el pago de la primera quincena de agosto en las unidades que fueron absorbidas por el sistema IMSS Bienestar. Los manifestantes hicieron esto de manera simultánea en varios puntos del Estado de México. Fue en punto de las 12 del día que durante cosa de 2 horas en unidades de Texcoco, Toluca, Villa Victoria, La Paz, Ecatepec, Chalco, Acambay, Atizapán e Ixtlahuaca, entre otros municipios, el personal salió con pancartas para exigir el salario que tenían que recibir el día 15 de agosto. Es decir, el sábado esperaban el pago, no ocurrió. Pues domingo no se trabaja, ¿no? En la mayoría de instituciones gubernamentales. Y bueno, pues esperaban que ayer lunes, pues ya día 17, les llegara su pago. Se da el mediodía, esto no ocurre. Y entonces
salieron a protestar. En algunos puntos, los trabajadores bloquearon vialidades o redujeron temporalmente los servicios. Aunque las protestas concluyeron alrededor de las 2 de la tarde, advirtieron que hoy podrían suspender labores si el dinero no aparece en sus cuentas. La inconformidad alcanzó a trabajadores regularizados, formalizados, basificados del IMSS Bienestar y los llamados trabajadores de contrato, además del resto de personal que se sumó al reclamo por también tener retrasos salariales y las condiciones en que están operando los hospitales. Ahí está todavía pendiente el tema del IMSS Bienestar. Recordemos que desde 2018 a la fecha se implementó, ¿se acuerdan del INSABI? Ese que fue un fracaso total. Ahora está en marcha el IMSS Bienestar. Tiene, sí, algunos aciertos. Hay cosas rescatables, positivas de este sistema IMSS Bienestar, pero se ha exhibido que también hay todavía serios problemas a nivel nacional. A nivel nacional. Ahorita le entramos al tema de los medicamentos con Trinidad González de la revista Abusos de la Noticia. Mire, decirle en más de la información que tiene que ver con el Estado de México, pues dicen en el gobierno estatal que pues van bien con los delitos de alto impacto, se dieron un 30%, el monitoreo que lleva a cabo el gobierno mexiquense revela una contracción generalizada en las conductas ilícitas que más vulneran la tranquilidad de los mexiquenses. Conforme el balance del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de este año, la comisión de transgresiones de alta severidad disminuyó casi un tercio frente al registro acumulado en la etapa equivalente al año previo. Bueno, pues lo que dice el gobierno estatal con estos datos del gobierno federal es que, pues, ahí dice, en la totalidad de las 12 categorías que están dentro del segmento de mayor afectación social, pues hay contracciones. Entre los descensos más pronunciados destaca el robo de vehículos sin uso de fuerza, cuya frecuencia cayó 42 puntos porcentuales. En tanto, las querellas relacionadas con la extorsión y los asesinatos intencionales mostraron contracciones simultáneas de 37%. Pues cifras alegres. Pero con toda la implementación de varias políticas, por ejemplo, aquí en el Oriente tenemos el plan del Oriente, que también tiene contemplados esfuerzos en materia de seguridad, pues podemos decir, siguen los problemas, siguen los robos de vehículos. Y la percepción de la ciudadanía, que es así, no va muy bien porque, pues a ver, a diario la gente es testigo de todo tipo de prácticas delictivas. Y si no de forma directa, pues sí, a través de un familiar, a través de un conocido. El robo de vehículos en el Oriente, por ejemplo, pues a todo. En el caso de municipios como Chimalhuacán, Chicoloapan, en el caso también de La Paz, reportes a diario, motos, automóviles. Pero dice el gobierno estatal que van a la baja. Y el robo al transporte público también sigue siendo una realidad. La extorsión a los negocios, que nos digan los locatarios de los mercados, de los puestos semifijos, que nos digan si en verdad ya bajó la extorsión. Bueno, ahí están las cifras, insisto, cifras alegres del gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Gracias por continuar con nosotros a través del informativo. Esta mañana un sismo magnitud 4.8 provocó grietas en paredes, principalmente es eso lo que se ha reportado hasta ahora.
algunas caídas de los llamados cascotes. Esto en Granada, España. Se habla de 3 personas heridas. Es lo que informaron las autoridades. Y esto apenas 3 días después de que otro temblor más fuerte sacudiera esa ciudad del sur de España. Este nuevo sismo se produjo a las 8:38 minutos. Desde luego, pues hora de España, con epicentro en la localidad de Algendín. Son 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional. El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona este día, hasta ahora, llevando a residentes a salir de edificios y pues desde luego a salir, sí, a las calles. El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban algunos puntos. Esto dicen pues estos puntos ahora en revisión tras la actividad sísmica. Estamos desde luego al pendiente y también pues dando seguimiento a lo que ha ocurrido con pues estos recientes sismos. Fíjese que en el caso de Venezuela, allá en La Guaira, hubo otro sismo que desde luego pues revive el miedo. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó de un sismo magnitud 4.0 que se registró la madrugada de hoy martes y que generó, pues desde luego, alarma en la población. Según una publicación de su sitio web, se precisa que el temblor ocurrió a las 3:07 minutos, hora local. Tuvo un epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio. Y bueno, pues en este caso con una profundidad de 10 kilómetros. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, destacó en Telegram lo siguiente: hasta este momento no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Y bueno, aseguró que el sistema de protección está activado y realizando monitoreo y seguimiento correspondiente. Los usuarios en redes sociales reportaron su experiencia tras sentir el movimiento telúrico. Pues es lo que ya se está mencionando en varias redes. De acuerdo con el balance actualizado el lunes, ¿no? Por el doble terremoto magnitud 7.2 y 7.5, bueno, la cifra de muertos aumentó a 6.438, un incremento de 137 víctimas mortales más que la semana anterior. La última actualización, insisto, es del día de ayer. Por eso, por la magnitud de esta tragedia, pues es que desde luego este sismo, el registrado la madrugada de hoy, pues desde luego enciende las alertas, aunque afortunadamente, y lo que se dice hasta ahora es, no hay víctimas del movimiento registrado esta mañana en Venezuela. Así las cosas, y bueno, pues ya lo mencionábamos en el primer bloque también, pues esta tragedia que envuelve Colombia y demás países en donde se han registrado sismos importantes. Esta mañana no podremos enlazarnos por algunas cuestiones de logística con Trinidad González para platicar de la revista Buzos de la Noticia, pero mire, como ya le anticipaba y en verdad le recomiendo, le echo un vistazo
el semanario, ya disponible en puestos de revistas, también disponible a través de su sitio en internet buzos.com.mx, que esta semana destaca lo que tiene que ver con la modernización, ¿sí? Porque así nos vendieron ese nuevo esquema en la compra y supuestamente el abasto de medicamentos, que en realidad es un desabasto. No solo ocurre, ¿no?, allá en los municipios más alejados de Chiapas o en la zona norte o en Oaxaca o en Veracruz, no, pasa también aquí en el centro del país. Un problema que no se ha logrado resolver en torno a el desabasto y bueno, también la reducción en lo que se le conoce como las claves de medicamentos. Es decir, hay una falla en las políticas de salud y es el trabajo que en esta semana presenta Buzos en su reporte especial a cargo de Citlali Abigail Ramírez. Muy interesante este trabajo. En los siguientes meses el abasto de medicamentos en el sistema público podría justamente tener más problemas debido a lo que mencionan es una nueva política de etiquetado y a una reducción de claves que ha alertado a diversos especialistas. Y basta con ir a visitar la megafarmacia. Un fracaso más de la 4T. Se había anunciado una capacidad de 286 millones de piezas de medicamentos, pero en los primeros meses solo surtían de 10 a 20 recetas diarias. Es decir, una operación menor al 1% de su capacidad. Y cuando hablo de que surtían, es porque ya no surten. Ahora la megafarmacia, esa la más grande del mundo mundial, como decía López Obrador, pues está reducida a ser un elefante blanco. Es decir, un espacio enorme, pero que de megafarmacia después era utilizado como bodega y ahora está en desuso. Logísticamente un fracaso. Y pues podríamos no hablar del tema si el abasto estuviera garantizado, pero no es así. Por otro lado, otro de los trabajos especiales, otro reportaje que presenta también esta semana Buzos, pues tiene que ver justamente con el Instituto Nacional Electoral y pues la falta de intervención, ¿no?, podríamos decir, o todo lo que le está permitiendo a los que aspiran a algún cargo público, los que aspiran hasta 2027 a participar en el proceso. Pero sabemos, del lado de Morena ya están en una dinámica de una campaña, ya están metidos de lleno en el proceso. Y ante esto, ¿qué está haciendo el INE? Pues simplemente doblando las manos. Será hasta el 10 de septiembre cuando oficialmente inicie el proceso electoral 2026-2027. Y desde luego, va a iniciar el proceso electoral en septiembre. Pero esto no significa que ya van a salir a pedir el voto, porque así se maneja el calendario electoral. Primero, inicia toda una parte que es importante, ¿sí?, en la organización de la elección. Una parte, digamos, administrativa, una parte que involucra al INE y a los partidos, pero son procesos, digamos, internos. Después, previo a la campaña, están las precampañas, pero esas serán hasta 2027. Bueno, pues ya abiertamente están en una dinámica, insisto, de una campaña electoral, los morenistas, principalmente los morenistas, sin reglas, sin vigilancia de el INE. No sería novedoso esto, desde luego,
Llama la atención también que cuando se anuncian sanciones, pues sean sanciones económicas que finalmente terminan siendo cubiertas pues con el dinero, con las prerrogativas que pues al final, a ver, ¿quién paga entonces esas multas? Pues el dinero público. Y mientras no se tengan sanciones más severas, ¿qué sería una sanción severa? Retirarle a alguien la candidatura. Imposibilitarlo de participar en un proceso electoral. Y es a lo que no le quiere entrar el INE. No le ha querido entrar desde hace mucho tiempo y bueno, pues esto permite que quienes aspiran a un cargo público digan, pues ¿qué más da? Si en todo caso nos sanciona el Instituto Nacional Electoral, pues terminamos pagando la sanción económica, eso sí, ya con la constancia de mayoría. Eso es lo que ocurre en estos procesos. Y difícil, ¿no? Bueno, la presidenta ha hecho llamados a que no se adelanten, a que no hagan campañas y demás. Pero, pues eso contrasta con lo que vimos previo a su campaña, ¿no? Rumbo a la presidencia de la República, porque también sin que oficialmente estuviéramos en campaña, pues veíamos publicidad de la presidenta por todo el territorio nacional. Pintas en bardas, veíamos espectaculares en vialidades importantes, en carreteras, por todos lados tapizado con el rostro o la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora presidenta, en ese momento aspirante a la candidatura. Digo, echemos un poco de memoria. Entonces, pues difícil que haga esos llamados la presidenta a sus compañeros de partido, pues es el caminito que les ha enseñado, ¿no? Primero tapizan todo diciendo que en la encuesta fulano es la respuesta, los colores del partido y con qué ellos dicen, pues yo no sé, a ver, porque argumentan que no están llamando al voto, ¿no? Ese es uno de los argumentos. Y con lo que el INE pues ya dice, bueno, pues como no llaman al voto, entonces a mí no me toca. La cuestión también es ¿quién está pagando toda esa campaña? ¿No? ¿Quién paga? Por ejemplo, para posicionarse rumbo a una gubernatura son campañas millonarias. Y lo mismo, la presidenta les enseñó el caminito. ¿Qué dijo en su momento cuando era aspirante a la candidatura? Pues yo no sé. Yo no estoy haciendo esa publicidad. Seguramente algunos compañeros les llamo a que ya no lo hagan. Y un llamado a misa, porque pues al final era una campaña perfectamente orquestada que, insisto, hoy con ese ejemplo, lo mismo hizo López Obrador, pues lo mismo se hizo en aquel proceso local, en aquel proceso intermedio y ahora se repite la historia. Y entonces es donde se cuestiona qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Le tiene miedo en parte a Morena, porque dice, si yo también pues emito sanciones severas, entonces vendrá la respuesta. Y ese es el riesgo, desde luego, que se corre cuando se le da el control total a un partido político. O, en este caso, pues a la mala se hacen de ese control total. Rápidamente mencionarle, en otro orden de ideas, también lo que presenta esta semana la revista Abusos. Digo, pues para que puedan desde luego consultar esta revista. Presenta el caso de los floricultores de Tenancingo, afectados justamente por la indiferencia y la falta de apoyos, en este caso de la administración estatal, que dice que no, que ellos sí están apoyando al campo, pero pues, el contraste entre el discurso y lo que viven las familias que dependen del campo en el Estado de México, pues sin duda es un contraste importante. También en un reportaje que se presenta esta semana, jóvenes más preparados pero con trabajos precarios, una realidad también nacional. Ahorita hablábamos del tema del empleo, ¿no? La generación del empleo y demás. Y bueno, pues ahí está una injusta, muy injusta
realidad. Desde luego, con el trabajo que siempre vale la pena leer, consultar a Nidia Egremi, la internacionalista de la revista Abusos de La Noticia. Esta semana presenta el trabajo La India de Modi, tras la revolución de las cucarachas. Millones de jóvenes desafiaron justamente ahí, pues al exhibir la crisis que se vive en el terreno de la educación, el desempleo, el olvido gubernamental. Y bueno, pues dice este trabajo, ese reclamo anuncia una revolución en la aún mayor democracia del mundo. Desde luego vienen las columnas, viene toda la parte de opinión, muy interesante. Así es que pues la invitación es para consultar, sí, la revista Buzos de la Noticia en esta nueva edición, la edición ya 1251. Hoy la conferencia, aunque estaba pensada para los temas de salud, la verdad es que ha girado en torno más a Andy López Beltrán. La presidenta pues fue cuestionada y bueno, ella aprovecha a su vez para cuestionar si Estados Unidos usa políticamente la revocación de visas. Señaló que hay personas investigadas en México que mantienen su visa estadounidense, mientras que a otras incluso se les busca desaforar. Y entonces dice la presidenta, y lanzándole este cuestionamiento a Estados Unidos: ¿es política o no es política? Además, le cuestionaron ya si ha tenido comunicación con Andy López Beltrán. Aquí lo que responde la presidenta. ¿No tuvo comunicación con López Beltrán? O sea, ¿no sabe desde cuándo se le revocó la visa? No tengo información. Y que ahora se diera a conocer. Ahora, también quisiera preguntarle, presidenta, sobre el tema de que no se inicia una investigación aquí en contra de López Beltrán, a pesar de que sale en la declaración de testigos en una investigación precisamente por huachicol fiscal. ¿No sería tal vez necesario que se iniciara una investigación para saber si lo cometió o no? Eso lo determina la Fiscalía. Ayer hizo un comunicado. Si hubiera suficiente información y pruebas, aquí se investiga a todo mundo. Si fuera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía. Pero la Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación. Y así es. Y no. Esa es la información que da la Fiscalía. Y nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguna. Bueno, y lo que ya le mencionaba, cuestiona a la presidenta si Estados Unidos usa políticamente la revocación de visas. Hoy, insisto, ha sido, pues sí, el tema principal en la conferencia de Palacio Nacional. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa O a lo mejor no a esas personas. Bueno, a ver, denme ustedes un ejemplo. Algunos hasta andan pidiendo su desafuero. Y al revés. Otro. Entonces, ¿es político o no es político? Hay personas que están siendo investigadas en México. La respuesta esta mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum al tema. Pues ahí está la información. Ya les adelantaba una agenda bastante intensa en el terreno informativo.
Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía en esta mañana. Gracias a quienes nos siguieron desde las 8, a quienes se suman, pues sí, algunos lo hacen a partir de las 9 de la mañana. Y desde luego a quienes están en la multiplataforma, gracias, muchas gracias. Mañana miércoles estaremos en punto de las 8 de la mañana, así es que los invitamos cordialmente para que nos acompañen. Se van a quedar con la programación de Oriente Capital. Pasen todos un excelente día y quédense conectados a través de nuestra multiplataforma.